Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, el sistema urinario concretamente es bastante importante también y hay que mencionarlo porque el aparato urinario está formado por 2 riñones. En el caso de los mamíferos y concretamente en el caso del ser humano, como os he dicho, esto es más anatomía humana que otro tipo de cosas, porque estamos hablando a fin de cuentas de los mamíferos o si acaso, como digo, de los humanos. Esto no en todos los organismos ni en todos los animales, ya veremos que se encuentra en este estado. Pero sí que es cierto que producen la orina 2 uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, que en conjunto forman las vías urinarias, los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Como digo, en el caso de los mamíferos. Pero bien, los uréteres conducen de hecho la orina hasta la vejiga urinaria, la cual es el reservorio situado en la pelvis que almacena temporalmente la orina desde la vejiga o parte de la y desde la vejiga parte de la uretra, que comunica con el exterior y sirve para evacuar finalmente la orina. Los riñones, por su parte, son órganos pares con forma de judía y que están ubicados en el retroperitoneo, es decir, que se encuentran en la zona de las lumbares, en la zona posterior del cuerpo y bastante baja del abdomen. Son órganos muy vascularizados y reciben aproximadamente el 25% del volumen minuto cardíaco, de manera que están envueltos por una cápsula de tejido conjuntivo y se encuentran divididos en 2 regiones, la parte más externa llamada corteza renal y la parte más interna llamada médula renal. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, como ahora veremos. En principio, la corteza, esa parte más externa, se denomina precisamente porque es la zona más externa del riñón y se encuentra justo debajo de la cápsula y posee color rojizo debido a que contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. Está compuesta además por los corpúsculos renales junto con los túbulos contorneados y los túbulos rectos de la nefrona, así como los túbulos colectores y los conductos colectores. En cuanto a la médula, por su parte, es los túbulos rectos de las nefronas y los conductos colectores los que continúan desde la corteza hasta la capa más interna, que es esta, ya denominada médula. En conjunto, los túbulos de la médula forman varias estructuras cónicas llamadas pirámides renales o pirámides medulares, que son de 7 a 12 en cada riñón y están divididas a su vez en una zona externa o médula externa y una zona interna o médula interna. En la nefrona, que decíamos antes que es la unidad estructural y funcional del riñón, pues bien, la nefrona, que es esto, dentro del riñón como estructura, cada riñón posee alrededor de unos aproximadamente 1,2 millones de nefronas, compuestas por un corpúsculo renal y un sistema de túbulos renales no ramificados. El corpúsculo renal, por su parte, o corpúsculo de Malpighi,
es el que constituye el segmento inicial de la nefrona y está compuesto por un glomérulo, que a su vez se llama ovillejo capilar, rodeado por una estructura de tejido epitelial llamada la cápsula de Bowman. En cuanto al sistema de los túbulos renales, está compuesto por el túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, segmento delgado del asa de Henle, túbulo distal y conducto colector. Los tipos de nefronas también son importantes, ya que según la localización de sus corpúsculos renales en la corteza se distinguen hasta varios tipos de nefronas, concretamente 2. Nefronas subcapsulares o corticales, que ocupan el 90% del total, es decir, son la mayoría de ellas así, situadas en la parte externa de la corteza, bajo la cápsula renal, poseen asas de Henle muy cortas que se extienden solo hasta la zona externa de la médula. Las nefronas yuxtaglomerulares, que ocupan el 10% del total, sus corpúsculos renales se encuentran cercanos a la base de la pirámide medular y poseen asas de Henle más largas que se introducen en la profundidad de la médula. El corpúsculo renal es una estructura esferoidal formada por un glomérulo y una red más o menos esférica de capilares sanguíneos, como os digo, en el ovillejo capilar, rodeado por una estructura en forma de copa que recibe el nombre de la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman está dividida en una hoja visceral interna que se apoya sobre el ovillejo capilar y una hoja parietal externa que forma el límite externo del corpúsculo renal y contiene además células epiteliales parietales que forman un epitelio plano simple. Entre ambas hojas se encuentra un espacio capsular, que es el espacio de filtración o espacio urinario, donde se recoge el primer filtrado sanguíneo de las sustancias de desecho para formar la orina. El corpúsculo renal contiene el aparato de filtración, con esa barrera de filtración glomerular del riñón, que consiste en el endotelio de los capilares glomerulares, la membrana basal glomerular subyacente y la hoja visceral de esa cápsula de Bowman. De esta forma, el endotelio de los capilares glomerulares es muy importante porque el endotelio de los capilares glomerulares posee numerosas perforaciones. Son capilares, por tanto, fenestrados, como ya comentamos en vídeos previos. Tienen aproximadamente entre 70 y 90 nanómetros de diámetro que carecen además de diagramas. Estos poros normalmente retienen las células sanguíneas, pero permiten que el resto de componentes de la sangre atraviesen el endotelio libremente. De manera que la membrana basal glomerular o MBG, como la veréis en algunos esquemas, bajo el endotelio se va a encontrar una lámina basal especialmente gruesa de unos 300 nanómetros que, formada por una lámina rara externa, va a tener una lámina densa intermedia y una lámina rara interna también, y está formada por las láminas basales del endotelio y los podocitos, que son células de la hoja visceral de la cápsula de Bowman, y esa lámina basal, que recibe el nombre de la membrana basal glomerular que he dicho, e impide el paso de las macromoléculas de la sangre hacia la orina primaria, se compone de una red formada de colágeno de tipo 4, laminina, heparansulfato y fibronectina. El heparansulfato, sobre todo de carga eléctrica negativa, se encarga de que las proteínas no pasen precisamente el ultrafiltrado y se puedan reutilizar siempre y amortizar dentro del sistema sanguíneo para no generar más gasto energético del necesario y del que se pueda necesitar realmente. Es una de las cosas que tiene precisamente el sistema renal y es de los más importantes en cuanto a funciones. La hoja visceral de la cápsula de Bowman, por su parte, es muy importante porque la hoja visceral de la cápsula de Bowman se encuentra formada por unas células especializadas que se denominan células epiteliales viscerales o podocitos, que, como os decía, son células estrelladas que emiten prolongaciones celulares que rodean a los capilares glomerulares, y de estas prolongaciones primarias surgen abundantes prolongaciones también secundarias y terciarias, y estas últimas reciben el nombre de pedicelios, de manera que entre los pedicelios quedan espacios de entre 20 y 40 nanómetros de ancho que permiten la salida del filtrado sanguíneo y se conocen como ranuras de filtración. Es importante que no confundáis la cápsula de Bowman con las glándulas de Bowman de la mucosa olfatoria, no es lo mismo, ni con la membrana de Bowman de la córnea, ¿vale? Ya hablaremos del ojo. Pero que sepáis que, bueno, aunque está Bowman en todas partes, no pertenecen a lo mismo. El diafragma de la ranura de filtración también es importante porque los espacios entre los pedicelios están cubiertos por una membrana de alrededor de 5 nanómetros de espesor llamada diafragma de la ranura de filtración, que está compuesto fundamentalmente por nefrina, una molécula de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas que está unida a filamentos de actina en el interior de la célula. Otros componentes de este diafragma de la ranura son las moléculas de adhesión como NEF1 y NEF2, la caderina P o la PODOX1
podocalixina, que proporcionan carga negativa. La repulsión entre las podocalixinas mantiene la ranura de filtración abierta y el diafragma de la ranura de filtración actúa como un filtro selectivo de tamaño. El mesangio es el espacio que hay entre los capilares que está ocupado en principio por este tejido conjuntivo denominado mesangio, formado por células mesangiales y una matriz que contiene microfibrillas, colágenos de tipo 4, 5 y 6, proteoglucanos y fibronectina. Las células mesangiales son células especiales semejantes a los pericitos que tienen actividad contráctil y ayudan a soportar la alta tensión dentro de los capilares, puesto que poseen además una función fagocítica, por lo que intervienen también en el recambio de la membrana basal glomerular y en la eliminación de los residuos atrapados también en la misma. Los túbulos renales hay que contarlos por orden, entonces vamos a empezar por el túbulo contorneado proximal, que es el que recibe el ultrafiltrado desde el espacio urinario de la cápsula de Bowman, y está formado por un epitelio cúbico simple que posee un ribete o un borde en cepillo con abundantes microvellosidades largas que poseen además abundantes mitocondrias localizadas entre los pliegues profundos de la membrana celular basolateral. El túbulo recto proximal, que es el siguiente punto, tiene las células de este túbulo recto proximal la rama descendente gruesa del asa de Henle, es decir, que no están tan especializadas para la absorción como las del túbulo contorneado proximal, pero son células más bajas provistas de un ribete en cepillo menos desarrollado y que tienen prolongaciones vasolaterales más escasas y menos complejas, por tanto. El segmento delgado del asa de Henle es básicamente, o el túbulo, también conocido como intermedio, posee una rama descendente y otra ascendente. El asa de Henle, por tanto, tiene esta parte, como digo, descendente y ascendente, y difieren en cuanto a sus propiedades estructurales y funcionales, ya que la porción descendente es muy permeable al agua, mientras que la porción ascendente es muy impermeable al agua. Este formato por un epitelio y su longitud varía según la ubicación de la nefrona en la corteza y posee una pared formada por epitelio simple plano que carece de ribete en cepillo. Por otra parte, ya llegamos al túbulo distal, que está formado por una porción recta o túbulo recto distal, también llamado así, que corresponde con la rama gruesa ascendente del asa de Henle, y una porción contorneada o túbulo contorneado distal. Está formado por un epitelio cúbico simple que no tiene borde en cepillo, pero posee profundos pliegues de la membrana plasmática basal, entre las que se encuentran las mitocondrias alargadas. El túbulo o los túbulos y conductos colectores son importantes porque el tubo contorneado distal vierte en los túbulos colectores precisamente el contenido de la orina que se está formando, los cuales se continuaban con los conductos colectores que están compartidos por entre 10 y 11 nefronas y poseen un epitelio simple con células cúbicas con una transición hacia células cilíndricas conforme el conducto aumenta de tamaño. Se pueden diferenciar de hecho dos tipos de células, las células claras o principales, que poseen pocas microvellosidades cortas y pequeñas mitocondrias, además de células intercalares u oscuras, que poseen un citoplasma con muchas mitocondrias y vesículas. El estroma renal o intersticio normalmente es el tejido intersticial en el tejido conjuntivo el que ocupa el espacio entre las nefronas, por lo que los conductos colectores y también los vasos sanguíneos y linfáticos. Además, en el estroma o intersticio de la corteza hay fibroblastos y algunos macrófagos, y en el estroma medular hay células intersticiales similares a los miofibroblastos. El aparato justaglomerular dentro de las vías urinarias es muy importante, ya que la sangre entra en el glomérulo a través de la arteriola aferente y lo abandona por la arteriola eferente. Ambas arteriolas entran en contacto con el glomérulo por un punto denominado polo vascular. Ese polo vascular se encuentra en la porción terminal del túbulo distal de la nefrona y algunas de las células forman una especialización denominada la mácula densa que junto con las células justaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares forman el aparato justaglomerular, que además participa en la regulación de la presión arterial y la composición sanguínea, puesto que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La mácula densa, por su parte, está compuesta por células especializadas del túbulo distal y son células más altas y estrechas con núcleos muy juntos hasta el grado de parecer parcialmente superpuestos. Las células de la mácula densa verifican la concentración de sodio en el líquido tubular y regulan tanto la velocidad de filtración glomerular como la liberación de renina por las células justaglomerulares. Las células justaglomerulares en esta misma región, en la pared de la arteriola aferente y a veces también de la arteriola aferente, es donde vamos a encontrarlas junto con células musculares lisas modificadas, ya que son en realidad
este tipo de células, ¿vale? Las células justaglomerulares son células musculares lisas un poco modificadas y son además células especializadas que contienen gránulos de secreción y sintetizan y liberan también la renina. En el eje renina-angiotensina-aldosterona es muy importante, que ya lo veremos cómo funciona. Las células mesangiales extraglomerulares también son importantes porque las células mesangiales no están confinadas únicamente dentro del corpúsculo renal, algunas están fuera del corpúsculo a lo largo del polo vascular. Asimismo, donde reciben el nombre de células mesangiales extraglomerulares o células lacis y forman parte del aparato justaglomerular, como he dicho antes. Las vías urinarias, por tanto, están formadas por todos los conductos y órganos huecos que captan la orina definitiva, la transportan y la almacenan por cierto tiempo y la conducen hacia el exterior. Las vías urinarias comprenden los cálices renales, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. A excepción de la porción media y distal de la uretra, la mucosa de las vías urinarias está revestida por un epitelio de transición transicional al urotelio y por un tejido conjuntivo subepitelial. El epitelio de transición se compone de 2 a 3 capas celulares en los cálices renales, de 4 a 5 en los uréteres, de 6 a 10 capas también en la vejiga contraída o vacía, y el epitelio de transición se caracteriza por su fácil adaptación a los cambios de volumen, encontrándose aplanado en el estado distendido del órgano. Por tanto, es característico, como veis, de las vías urinarias. La capa muscular está compuesta por un tejido muscular liso que es doble en los uréteres, salvo en la porción inferior del uréter, y que posee un tercer estrato y también es triple en la vejiga. Así pues, la uretra solo se halla revestida por un epitelio de transición en su porción inicial con el segmento proximal, y la porción media posee un epitelio estratificado cilíndrico y la región de la desembocadura, sin embargo, tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado que en las mujeres, por cierto, mide 3 a 4 centímetros de longitud, mientras que en los varones tiene entre 20 y 25 centímetros. En la mujer, la uretra es un conducto que conduce la orina hacia el exterior. En el hombre, además, también expulsa los espermatozoides, así que tiene sentido que sea más largo en este sentido. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.